Intermedio clase mediero. ¿Quién es ese Pokémon? ¡Es Pikachu! No siempre se trata de dinero, Spider-Man. ¿Qué ole? ¿Cómo están? Yo soy Don Nadie y este es un Chrono Nugget presentado por En la Luna Joyería. Como se darán cuenta, el divo de Toluca, el señor Baltasar, desapareció con las joyas y el dinero, pero le mandamos al hombre pájaro de Monterrey para que lo regrese a trabajar inmediatamente. Pero bueno, volvamos al tema. Desde la existencia y propagación del cristianismo, la serpiente ha sido considerada como un símbolo de maldad y terror en el mundo occidental. Sin embargo, no siempre fue así. En la historia hay diversos ejemplos de la serpiente constituyendo valores como la fuerza, la resiliencia y el poder. En Egipto, la serpiente cobra era la representación de la diosa Udayet, quien era la protectora de los faraones en el Egipto Bajo. Ureo, que era la representación de esta cobra en los tocados, solo podía ser usada por la realeza y los faraones y definitivamente representaba poder, valor y astucia. En China, significaba longevidad y supervivencia, pero sobre todo sabiduría. Antes que los dragones, las serpientes eran consideradas como transporte de la buena suerte y la fortuna, y era a través de ellas que las buenas noticias se hacían llegar a todo el reino. Igualmente, el cambio de piel era considerado una especie de desprendimiento de lo malo en la tierra y de la posibilidad de renovarse constantemente. Otro caso interesante es el del 9 de mayo de 1754, donde Benjamin Franklin publicó una ilustración donde mostraba una serpiente dividida en 8. Cada una de las partes representaba una de las colonias que a él le interesaban, con la frase «Únete o muere». La utilización de la serpiente se atribuye a una creencia de la época en donde ellas podrían perder partes de su cuerpo y seguir sobreviviendo. Así que ya saben, si andan en búsqueda de algo que represente cómo cambian, aprenden, mejoran y se empoderan, chequen esta pieza de En la Luna Joyería, construida para representar la supervivencia, crecimiento y sabiduría que desarrollamos día a día y en todos los problemas que enfrentamos. Vayan a enlaluna.joyería en Instagram y hagan sus pedidos. Yo soy Don Nadie y si alguien ve al divo de Toluca, dígale que me voy a quedar con su peluche de AMLO con el que puede dormir. Buena semana, los queremos. ¿Qué te dicen en tu casa del corte? No le meten en mi vida. El más grande no es el que creen. Bienvenidos, ¿cómo están? A una nueva entrega de su cápsula semanal Deportes desde el sofá en su intermedio clase mediero en la Escuela Nacional de Clase Medieros con su episodio Crononautas. Yo soy Rich y vamos a entrar. Sé que muchos me van a colgar por lo que vamos a hablar hoy, por lo que estoy a punto de decir, lo que estoy a punto de plantear, pero lo digo por alguna razón. Creo muy en lo profundo, más allá de lo que puedan pensar muchas personas, y entendiendo a personas allegadas que saben lo aficionado que soy del básquetbol y lo aficionado que soy de ciertos jugadores, en especial mis 3 jugadores favoritos, que son de los Lakers. Creo que en lo profundo no creo que el que muchos que ustedes creen es el mejor jugador de la historia. Permítanme explicar, antes de que se enojen todo el mundo. Aquí vemos en un punto que es muy complicado, es muy difícil y es sumamente innecesaria esta discusión. De repente hacer una comparación entre épocas está de más, porque si dividimos todo lo podemos encontrar de cierta manera. Si nos vamos a los 50s, encontramos con los Minneapolis Lakers a quien pensaba que era el mejor jugador de la historia y en su momento, que era George Mikan. Si lo ven, no creen mucho que era jugador de básquetbol, pero en su momento era el jugador élite y la primera superestrella de la historia. Avanzamos unos años y la gente podría creer, que Jerry West era el mejor del mundo y el mejor de la historia ya en ese momento, y por eso era el logo de la liga más importante de hoy en día. O volteamos en la misma época y vemos a Oscar Robertson, que ya hemos mencionado en esta cápsula, con temporadas de triple dobles y un jugador fuera de serie. Luego apartamos la mirada a Will Chamberlain, un jugador que no se ha visto en ningún momento de la historia de la liga, y ahí lo tenemos con su partido histórico de 100 puntos,
Y al mismo tiempo, volteamos y podemos ver a un Bill Russell con 11 campeonatos con sus Celtics de Boston. 11, ningún otro jugador tiene tantos campeonatos. Avanzas un poco más y llegas a Kareem Abdul-Jabbar, el máximo anotador de la historia de la liga, llevando a esos Bucks de Milwaukee a su único campeonato y después para jugar con los Lakers. En esto avanzas un poco más todavía en este viaje en el tiempo, como es el episodio que estamos. Y llegas a los 80s y es una época tan complicada porque tienes al Magic Johnson con los Lakers, tienes a Larry Bird con los Celtics, que se repartieron todos los campeonatos de los 80s, o quitando un par de campeonatos que se llevaron los Rockets de Houston con Hakeem Olajuwon, otro fuera de serie. Y tienes otros grandes tantos jugadores en esta época sin igual y sin comparación. Y es aquí donde en 1984 surge Michael Jordan como un jugador novato salido de la Universidad de Carolina del Norte. Fue el novato del año de esa campaña. En su primer año ya tenía un contrato con Nike, con los Jordan 1, que pensaban que no se iban a vender, pero se vendieron de más. Y en los primeros años ya tenía un contrato incluso con Gatorade. Pero Jordan tenía un gran problema, y es a lo que voy. No sabía jugar en equipo, nunca pudo hacer nada en los 80, se enfrentaba a los grandes y no lo lograba. Se enfrentó en sus primeros años a Milwaukee y a los Celtics. Y sí, tiene el récord de 63 puntos en un partido de playoffs contra los Celtics de Larry Bird. Y el resto de la liga quedó impresionado. Pero pues no le sirvió de nada, hasta ahí quedó. Después fue verse cara a cara con los Pistones de Detroit de Isaiah Thomas, de Dennis Rodman, de Bill Laimbeer o de Joe Dumars, y que estos los eliminaran 3 años consecutivos. No le sirvió de absolutamente nada a Jordan ser tan buen jugador. Jordan entendió que podía ser ese factor clave en su equipo, ese factor verdadero más allá de sus habilidades, cuando supo que podía jugar en equipo, cuando le llegó un score equipo. Y entendiendo que no solo todo se trataba de él. Y es ahí que tenemos ya el levantamiento de sus primeros 3 campeonatos en los primeros años de los años 90. El retiro momentáneo de un par de años, lamentable su incursión en el béisbol, y otros 3 años cuando regresó. Pero aquí mi punto es, Jordan fue avasallador en la época de los 90s, y de ahí su viaje cómico, mágico, musical que se echó en los Wizards de Washington, que ni para qué recordamos. De ahí avanzamos un poco más, y aunque mucha gente estará en desacuerdo, y una disculpa, encontramos que el mejor jugador de los años 2000 es Kobe Bryant, a pesar de la comparativa con quien muchos pueden mencionar o acabamos de mencionar, o a pesar de que mi jugador favorito de la época es Shaquille O'Neal, y que siempre lo defenderé a muerte. No está al nivel de Kobe en esta década. También es pensar que en los años 2010, o en la década de los 2010, que a muchos no les gusta, que a muchos no les parece, podemos ver que al final LeBron James es el jugador más dominante de esta década, muy a la par de Stephen Curry, que dio una revolución en el juego. Entendamos una cosa, y a lo que voy es, luego de hacer este rebuscado planteamiento y tan largo, y de menos aprendieron algo de básquetbol, es muy difícil hacer un llamado con seguridad de quién tiene que ser el mejor de la historia. Mezclar o comparar épocas es muy complicado. No es lo mismo con jugadores que estaban en 1962 a cómo jugaban ya en el 2008. No es lo mismo las reglas que se tenían en los años 80, por ejemplo, que no se tenía un reloj de pintura, tal vez en los 70 con Will Chamberlain, por eso pudo anotar 100 puntos. O lo suave que se ha vuelto ya la liga para llamar foul para cualquier cosa hoy en día. O en su momento en los 70s que ni siquiera tenían línea de 3. Todo va de la mano. Y sé que si queremos decirlo así es difícil. Tal vez si Jordan jugara hoy, podría promediar hasta 50 puntos por juego. Pero no es la idea. No es como que tendríamos que verlo. Es muy complicado sacar de esta idea aferrada a todos los aficionados hoy en día. Es que Jordan es el mejor de la historia y es por eso que es mi jugador favorito y yo ya no veo nada de básquetbol porque desde que se retiró no es lo mismo, el básquetbol ya se acabó y nada es igual y todos son maletas porque son bla bla bla. No lo veamos así. Yo siempre defenderé a muerte a Magic Johnson, a Kobe Bryant, a Shaquille O'Neal,
que son jugadores fuera de serie, mis jugadores favoritos, como ya lo he mencionado. Pero no podemos encerrarnos a solo decir, es que este es el jugador más importante y es el mejor jugador de la historia porque es mi jugador favorito. Y ya, no creo que sea correcto mencionarlo de esta forma. Creo que desafortunadamente esas ideas dañan mucho el deporte y a la afición que puede disfrutar esto. En mi opinión, creo que caemos en esto. Y si ya de plano no nos ponemos de acuerdo, siempre podemos recurrir a mencionar que Brian Scalabrine, la White Mamba, puede ser el mejor jugador de todos los tiempos. Pero bueno, muchísimas gracias. Recuerden que nos pueden encontrar en Instagram en @deportes_sofá. Todas las solicitudes de tema son bienvenidas. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta cápsula de deportes desde el sofá. Esto es el intermedio clase mediero en su cápsula semanal de Crononautas. Esto es la Escuela Nacional de Clase Medieros. Yo soy Rich. Ahí se ven. There are too many of them. What are we going to do? Y me dejara cuchiplanchar las 24 horas del día, todo sería perfecto. Fin del intermedio.